kolya kalta tolchestat kolta yagon ehuk. Tas kasesel te akope macho hauk ya kalte viñas mulan kotan, sino que hauk te viña yal viñas kanagotan te ha te kushul diosah koptita tolchestat muk diosat. Ahí te cheltamuk toren soctas cuentas basta el quinal Jesucristo Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Qué bueno verlo, amado hermano. El cotantic de las quilmes huaxitic hasaku bequinal. Y ni puede tomar lugar por un momento. El Dios su cascolta yotic bajel. Estamos de fiesta. Hace rato que salía un mandadito. Vino en mis oídos un cantito así. Soy feliz por su gracia. Por su gracia. Tal vez lo haya oído anteriormente. Por su gracia, Señor, soy feliz. Por la gracia del Señor vivimos. ¿Te das cuenta? Dios es kushulotik, amado hermano. Entonces, Dios, calvetico colhichete kushul Dios kunti que hermano tak te lomlek yotan. Te Dios te chunes que hermano tak. Te Dios te talawish tamuk amado hermano. Un Dios te kushule. Un Dios te hay chiquín pe allá y te cope. Ayeh yas coponat. Hay sitio ayilat. Ayeh amado hermano. Es un Dios vivo. Un Dios te kushule, amado hermano. Entonces, te me kushul te a Dios. Entonces, Dios ya escolta hermano tak. Dios ya yil, Dios ya yaí, Dios ya Dios taspisil. Por eso te tut cayo hayale. Dios está. Perdón que estoy cantando, pero pues, estamos de fiesta. Hayal, Dios está aquí. No la veo, prestaba atención a ese canto. Tan cierto como el aire que respiro. Pero hay una parte donde dice, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto. ¿Viste? No había entendido esa parte de él me quiere oírte. ¿Te imaginas, hermano? Más nada te me atas a él o ya nada ves cuenta él que hermano tak. Te Dios agune, te kushul Dios, te las pachol chambalo milal, el Dios que formó la tierra con sus manos, el Dios, amado hermano, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, dice que te quiere oír. No le veo, estaba yo ahí medio tristeando, alegre, feliz. Escuchaba yo, tan cierto que cuando tú le hablas, Él te quiere oír. Entonces, amado hermano, ya te diste cuenta cuán valioso eres para tu Dios que quiere oírte, amado hermano. Y ascana ya te Dios agune, vaya la oblalta, site Dios te chumel tique hermano taki a las cana ya ibate hakayoje, y a las cana ya ibate ya kakopone, y a las cana ya ibate kalal aibin ya kakambeye, y a las cana ya kalabin ora ya kawale gokolio unte bin la ya batishe. Eso no lo había entendido, amado hermano. Es que mi cerebrita ha estado ahí, pero ayer sí. Tan cierto que cuando yo le hablo, Él me quiere oír. ¿Y quién es el que me quiere oír? Al Rey de Reyes. ¿Quién es el que me quiere oír? El que formó la tierra, amado hermano. No es cualquier persona. Tal vez alguno de tu vecino le hablaste y no te hizo caso y se sintió tu corazoncito. Pero ahora dice Dios, háblame, yo te voy a escuchar. Ambón, coponagún, vivo en temasha coponón, ay, te Dios sé. Entonces, amado hermano, ahí te lo dejo. Solo quiero que entiendas, amada iglesia del Señor, que entendamos esta parte, que Dios nos quiere oír. Tan cierto que cuando le hablo, Él me quiere oír. Y entonces, ¿tienes algo que decirle a Dios? Copontiki. Y ocho ticta un tema, amado hermano, hoy estamos de fiesta. En gloria a Dios, llegamos a un mes más. A este primer domingo del mes, amado hermano, gloria sea al Señor por ello, porque esta es una enorme bendición. Cuando anunciaron en la página que hoy es Santa Cena, qué bendición, hermanos. Qué bendición, porque hoy podemos acercarnos nuevamente a los pies de nuestro Dios, aprovechar el banquete que nuestro Dios ha mandado a preparar para con nosotros, amado hermano, disfrutar de los beneficios, amado hermano. Porque repito esta parte, muchos ya no llegaron a este momento, amado hermano, o muchos no saben que el participar en la Santa Cena trae grandes beneficios. Muchos, ya ni se diga los que no han conocido al Señor. Pero usted que ya aceptó al Señor, cuando se anuncie que va a haber Santa Cena, no hagas planes, mejor talucotic templo. De repente,
Es una oportunidad, amado hermano, de yashtalat, yashnoh pijatalel, tas tohol te Dios, tas mesa te cajo altique que hermano tak, yun yashkashat como hichuitil, o yashtalagua, abah tas tohol te Dios, yashtala shnoh pijatalel, tas tohol, te Dios, amado hermano, porque yakiltik va el cheo shebuk versículos, cop Dios, yakiltik te va el 22 yashkohta pase él, te avanti, tas mesa te cajo altique. Hay saco en la línea, amado hermano, ya kilba el chao baluk Dios su cascolta yon te ayal te un pacto te che. Un pacto te las paz te tati Dios ta hich tiempo te ta sachival y te pacto ha te chapbil cop ha un chapbil cop la ya hilel te tati Dios es ya kiltik mal chao buk versículo Dios un ascolta yotik kiltik te mach ahí te bueno te mach agil velotik ta Facebook ta radio ya yotik Dios haga ya bendición, amados hermanos. Bienvenidos sean los que están viéndonos a través del Facebook, a través de la radio. Que el Señor bendiga su vida. Usted está invitado, si no tiene casa donde congregarse, invitado estás en la Iglesia de Cristo de Ministerio Ebenecer. Aquí serás bienvenido. Y si tienes casa y hoy no puedes ir, pero procura ir a recibir tu bendición en la casa donde tienes que estar para que puedas ser alimentado a través de la palabra del Señor. Kiltik te, amado hermano, te tasachi vale que hermano tak, te dio las paz o las chaps cop o la ya un chapil cop, vaya el pacto, las paz te estati Dios, por lo menos si kiltik oshe que hermano tak, hay saco bequinalini y kiltik te chapil cop, las paz te Dios, te viene útil las chaps cop sok te Dios, te dice te tati Dios que hermano tak, las chaps cop sok te Dios, das cuenta te humanidad te chihem. Te Dios las chaps opsok de pueblo Israel y las chaps opsok de pueblo de iglesia te haku un dictadora ini pero yakil tik bahel y chayal te jujun kah te chap op de las paz de tatik Dios hay 20 ayich ak el teya siempre te a las paz de un pacto de Dios y hermano tak hay en un altar te chihe hay en un yawil smahtan Dios y la hay un sacrificio te hermano tak tatsel del copayal hay la ich abel smahtan te Dios te chihe ta jujun vuelta te la yakiltik bahel amado hermano te banti la yai chap op o las chaps op de Dios o te answinik tabahlu milale la ich pasel te un altar te banti ayich abel te smahtan o ayich chik bel smahtan te Dios y te había, amado hermano, cuando fue mishate altar la ich el amado hermano te smahtan te Dios y patil y de allí chapel te cope. Pero aquí te va el amado hermano en la maná México te vino te Dios las paz pactos o humanidad, las paz pactos o de Israel y hay pacto yo un te iglesia te jotik ayo te teni pero aquí te va el hermano tak vino las chaps o Dios de humanidad ta hich tiempo y aquí te vino tas un Génesis capítulo 8 verso 20 al alta 21 hichayal de vino te Noé hayas para representarte humanidad y acá canantaibot familia y más las gente lumkinal te cha te cop te las paz de Dios ta hich tiempo tas de calal tas tiempo hil te Noé que hermano tak y aquí te vino te ayal te Noé las paz ves kahtajib te chik el mahtanil te Jehová las tza te chambala metik sok mutetik te lex koblalik la yak skohtol chik bil maht la yak skohtol chik bil mahtanil tas kahtajib shi ayaway las paz altar te Noé las llaves mahtan te Dios las llaves te ofrenda y untas todo te Dios te hich tiempo la llave te jun chik bil mahtanil ha te chambala metik la yik tale la llave tas todo Dios te tatik Noé que hermano tak biun como la juncha opte las paz de Dios las paz pacto de Dios vínate pacto las paz de Dios ha te vitilayal te me Noé te shihe ya me cananta ibate a familia heshi mame vaya hinish hay bahlo mila ini te shihe mana te me ay macha stalta yo tan bin seña hil te la yak hilel te chapbil optas tiempo hil Noé te tatik Dios y aquel de repente ya está te tulan jale hermano tak ya shlok tu shoho mana te mi chavalik tatzelta te shoho o te arco iris y bien señal te arco iris amado hermano ha hun chap bil kop te la yak hilel te tatik Dios yo un la señal te el balo milale malas bata ha ya shlahish ta hinel te chihe sino que kai betik es kola vino te shlah te balo milale te tak pero te chapil copla ya dijiste Dios tas tiempo hilte no es te el mame va ya shlah ta no gel o ta muhlel ta ha te vas lumila leshi ha hun chapil copla ya hilel te Dios
Pero la yal vejile le te noe me llamas canan taibate a familia eschi. Ayun la yal te noe ya pas vete altario unte Dios. Ya cada vez más tante Dios te chite noe. Ha mete chapil copte ya vite tas tiempo hil de noe que hermano tak. Ya shkashonta ora nashian ya kiltik te tas tiempo hil te tatik Abraham. Ya kiltik te ay che vuelta te las chaps copte Dios. Te me yashuya wilik tawantis hun Génesis capítulo 15 verso 18. Vivimos en el tiempo de Noé, amado hermano. Lo que hizo Noé, le preparó un altar. Le trajo holocaustos para ser quemado sobre el altar y pueda llegar delante de Dios. Le dio como una ofrenda, amado hermano, por el pacto que Dios hizo en su tiempo de él. Recuerdes, amado hermano, que de repente vemos la lluvia fuerte y vemos unos colores bien preciosos ahí, como un arco así. Arco iris le llamamos. Shoho, tatzel tal. Tuhvil. Te dio ese pacto, te vas lumila le hermano tak. Pero aquí el tiquil tabantis tiempo el tehtatik Abraham ta Génesis capítulo 15 verso 18 hichayal ha yorail te las chaps obsok Abraham te Jehová hichlahayal ya cabe atzumbal te kinal ini yashhash tamukul hayun Egipto kalal tamukul hayun Éufrates te chie ayawai te Dios las chaps obsok de Abraham hichlahayal ya hayorail te las chaps kopsok Abraham hichayal ya cabe a tzumbal te kinal ini te chihe ya shash tamukul hayun Egipto alalto tamukul hayun Éufrates chi te trato te las pas de Dios te las chap de Dios hala yalve te statik Abraham y bin las pas Abraham las chuhun que hermano tak la kiltik te vino ilte lo que eso tal la te banti aita gokol te Abraham lo que eso tal el ate banta aita uts inel, lo que eso tal el ate banti aita ok el ate winike, halbot yorahil ya chap kopso haach si te tatik diose la yal ya me kabat te hatzumbale hame ya kabes kinalini haitoshi ayawaya te diose. Pero bin cuenta hilte no kilveltik bajele bueno ya pas va avanzar que hermano taki patel ya pastik chin reflexión que hermano taki. Kiltik ta ora nashta yan este segundo pacto te yon te Abraham te tas tiempo hil te Abraham que hermano tak na mete Noé halbot te bitil ma ya shlahish te bahlu milale te Abraham ta primer pacto halbot te bitil ya la ya shkabat ya won ta especialito sok te hatzumbale shi ta descendencia te shi pero te lleva el amado hermano te lleva el chapil cop te las paz de Dios y hasta Génesis capítulo 17 verso 1 al ta 9 tas verso juni al ta balunep y aquí el bajel hichayal hay balun la juneb yo winik ya bilal ate Abraham te kalal Jehová la yaxba ta ilel tas tohol te chihe balun la juneb yo winik shi bueno a un tiempo que hermano ta que atletic ta kashlan kop gloria sea al Señor. ¿Quién vive? Su nombre 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, Teshije, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Hay balon la juneb yo winik ya bilal ate Abraham te kalal Jehová la yaxbahta ilel tastohol hich halbot yuun hoon Dios son te espisil ya shukun behenan tahtohol soktoh meshawak aba yahpas chabil opta tohol sok yakak te kashbayel yashpol atzumbal chi hun koplas chapte Dios to shawak abahat Abraham chi to shawak aba y ya me porte sat chiscolal kaitik binayal te Dios pondré mi pacto entre mí y ti, esta versión Reina Valera, y te multiplicaré en gran manera te chije. Pero yo te taslajimal te verso 1 hichayal, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto chiscolal. Y te meto ya kawak abaje chite un trato las paz de Dios to shawak abahat Abraham shi y te meto la wak abaje te bendición te astalta to holehame te mero ya meshpolat shi te hatzumbale ya meshpol shi te tatik Dios awai te trato te no pas velte Dios sokte Abraham ya shkashon bahel ta yan versículo amado hermano hichayal
Ay balun la juneb yo winik ya bilal a te Abraham te kalal le las ta anihich le behenan ta to so que bueno las pas repetite chin bintik shanish ate tzahpambil yakil dikicha el hayon te Abraham las pahkans ba la yabe sta lum te yelau oponotio un Dios hich halbot ha te chapil kop ini te yahpas ta tohol ha tatilat yashkohat yun tzobol nacionetik tescheta. Verso 3 y 4. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Chisk olalte Abraham. Aguay te chapil kopte abote Abraham, amado hermano. Toshawak aba y ya meshpohlate shi. Y dijalbot shawal te le te chapil kopin te akpasti keshi te tatilat me yashkohat yun pisil nacionetik te shi. Tatilat me mero ya meshnabo tataba va el me hakoblal tasite answini que shite Dios tas toholte Abraham me le hicha yalte sunte Dios y serás padre de muchedumbre de gentes. Sí. Pero y aquí va el ahora ya en versículo, amado hermano. Bueno, perdonen, pero como estoy en pleno desarrollo. Gloria a Dios. Génesis capítulo 17, 5, calalta 6, hichayal, mahau keish Abraham te habihile. Abraham yashkohtish. Yun lahka te tatil yashkohat yun tzobol nacionetik te shihe. Yaka te kashbayel yashkohlat, bayel ta chap nacionetik yashkoh sok bayel ahwaliletik yashchiknach taha cuenta te shihe. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Abraham. Yahel tabata vigileschi. Maba Abraham ta vigile, sino que Abraham yashkohatish biun como yakagat tat bayel tatul answinikshi. Ita tohol bayel meyashlok ahwaliletik te hat ya cuenta ines chiskoblalte Abraham te chiskoblale. Hay un que hermano te calal juju vuelta ya está ya spas o ya chap op de Dios ta ya kilbeltik talele ya tahtik kanantayel te llamado hermano ya tahtik te cuenta inel yun te Dios pero ya kilbeltik tas tiempo y te Abraham ya tahtik bayel bendición te ya te calal ya spas un pacto te Dios amado hermano. Dios cuando hace un pacto encontramos grandes beneficios, amado hermano. Vemos en el primer pacto que hizo Dios sobre Abraham es que le dijo, serás padre de multitudes, le dijo. Pero en este segundo pacto, amado hermano, le dice, voy a cambiarte de nombre, ya no te llamarás Abraham, sino que te llamarás Abraham porque serás, le dijo. Serás, en el verso 6, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Abraham. Hay cambio de nombre, hay te Dios. Y kiltik, amado hermano. En el pacto que hace Dios, le cambió nombre a este varón. Imagínense, amado hermano. Te primer pacto, está libre, te Abraham. Lo que sotalel hay, y yashlok atli, te atzumbalel yahame ayun, ta ispicili ini. Lo que sotalel ta un lugar banti ay ta gokol está libre. Li amado hermano, hay beneficio y un ta el te static Abraham ha te bit el te helbots bihil te chihe. Helbots bihil te winike. Y te joti que hermano ta cambetik Dios te helbotik ehok te bihil ti que yashu y mele Dios tukel. Aunque más helbotata banti hun, pero te vino el amado hermano ya nabetik cuenta hil hay buen tu viñas costan lo que el te pero copontik Dios y un amado hermano. Cambia Dios ya helbat te vigile. Y aquí te bajel shante te versos 7 y 8 me lejate 1 calalta 9. Bajel ha chabil kop te mayuk bin ora ya shlachs koblal te shihe. Ayawai ha chabil kop te mayuk bin ora ya shlachs koblal te hon Dios on agun chi sok yu un hayebat umbal tapatil bajel ya kabat akinalin sok atzumbal tapatil bajel te kinal tabanti ayat nahinel. Spisil teskinal Canaán, stale lagu unik yashko, sokhoon, Dioson, yu unik yashkoon, shiteh tatik Diose.
Pero y aquí el último versículo yo de Génesis de aquí el que hich halbo chan yo un Dios de Abraham. Ya me ha hecho un pasel te chapil opkun haat sokat umbal takahal kah tesche. Ta español hichayal y estableceré mi pacto entre mí y ti. Bueno, y tú. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán y en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Abraham. Tú huil te chapil coplas paz Dios te escuchalte Abraham. Te auxtal Dios que hermano tak sabes que Francisco ya gelta bate a vigile te chie y como ya gelta bate a vigile como bayel tachas bendición ya cabatal te chiscolalti que amado hermano. ¿Será que más acá? ¿Será que más cantic? ¿Será que más mulantic amado hermano? ¿Será que bueno, más bien la pregunta, ¿cuánto le gustaría que si el Señor viniese y le dijera, ¿sabes qué? Te he de cambiar tu nombre. Porque ya no te llamarás así, porque a partir de hoy serás esto, teschiuque. ¿Cuánto les gustaría? Porque me pusieron Francisco, no sé por qué me pusieron Francisco. Bueno, medio lo sé, porque Francisco se llama mi papá. Pero he escuchado en el calendario que hay un tal San Francisco de Asís, algo así. Y eso, amado hermano, y en tiempos aquellos, cuando celebraban ese día, amado hermano, venían y me pedían ofrenda. Y usted ya sabe cuál es la ofrenda que me pedían para San Francisco de Asís. Y no es que ramitos así pedían por docena. ¿Y qué creen que hacía Francisco? Entonces, yo necesito ser liberado de esa parte porque, perdón. Pero Hichayalte Dios, si Dios viniera, amados hermanos, y les dijera, hoy te voy a cambiar de nombre, porque, ¿cómo te pondrías, hermano? ¿Cómo lo tomarías? Bingo allá, quinal, yaguay, te auxtalte Dios, te abile. Y aquel tabate abile. Mame bajicha, kawich ishalbe él, porque te ahora ini. Vaya me viña cava tal el teschie. Kichalbo te abrame. Ya cagata tatilion, vaya el tacha, answinikshi. Ya shlok ahualiletik, tahagohlil y hatia ka cuenta en techiscolale. Ay, hermano, yo quiero. Pero ya acá vaya porque hay un tatacheva al punto y baste tiempo contigo. Dayal, amado hermano, Éxodo 24:7, hichayal, patil, jamete tas tiempo ilish Israel, pacto de humanidad hasta la giltiga, kiltitas tiempo el Israel, patil las sacte libro yun te chapil copla, yilve ya te pueblo hich la yalik yun, ya pasco tix pisil te vin ya lo hish te Jehová, ya chun cotix pasel chihik, te está antisun Éxodo. Tas tiempo il que hermano tak te ala kiltikshan patil las sacte libro yun te chapil copla, yilve ya te pueblo hich la yalik yun, ya pasco tix pisil te vin ya lo hish te Jehová, ya chun cotix pasel chih te pueblo he. Pero bien costa pase la haita tiempo de pacto con el pueblo de Israel, acotic ta libre, que hermano tak. Acotic ta libre te pueblo de Israel. Y más algo que acotic ta libre, sino que abotic te mandamientos y te dio tatic Dios que hermano tak. En este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, recibieron libertad, amado hermano. Fueron liberados, amado hermano, pero no solo le fueron liberados, sino que Dios les dio los mandamientos en aquel entonces. Y acá de cada pacto te aspaste Dios, cada pacto que hace Dios suceden cosas bien preciosas, amado hermano. Pero amado hermano, eso fue con Israel. Bueno, aquí está medio alborotada esta cuestión. Pero tras tiempo el de Israel, que hermano, tras tiempo el de iglesia. Primero de humanidad, pacto con Noé y Abraham. Tras tiempo el de Israel, acotic libre y acotic mandamientos. Pero aquí tras tiempo el de jotique, amado hermano. Tiempo te ayotique, Dios hizo un nuevo pacto. Te la yalgil el de Jesús tahich tiempo. Te Santa Cena, jajun chapilcop. El pacto que Dios hizo para con su iglesia. Es el banquete que está servido aquí en esta mesa. Es este banquete que Dios ha preparado para con los suyos hoy.
te ayal, te Santa Cena jajun chapil op, tajtoholti como iglesia, tas cuenta te pan sok te vino te shihe. Jajun chapil op, amado hermano, más nateme la naojik o más naojik ay hermano tak, te kalalayich pasel te Santa Cena ay hermano tak, ha te yashno pohotik chantarel tas tohol te tatik te diose, y hasta kichtik te chapil op yun te yak ojilele y bien beneficio il y aquel te chaush palo que hermano tak te kalayashno pihotik ate tas mesa yun te cajo altike. Este es el pacto, amado hermano, para la iglesia que estamos, que somos nosotros. El pacto del Señor es esto, a través del pan y a través del vino. Pero y aquel te hermano tak que a través del pan y a través del vino podemos ser libres. Yo no sé cuántos lo creen. Que hermano tak te kalayashtala tats mesa te cajo altike, kalayakahueve te guasok te yaguch te vino, que hermano tak ayak ata libre. ¿Libre de qué? Libre y un chamel, libre y un chopol espíritu etic, libre y un pisil vintiga escañas jinat, que hermano tak chevel o tanil, shaleta gotan tas lehel te diose kalayakatzak sux pisil agotan y te elementos, amado hermano, y ashila ta libre. ¿De qué seré libre? Podrías decir tú, si yo ya soy cristiano desde antes. Pero, amado hermano, tal vez tú ya sientes, amado hermano, como no sé si te ha pasado como que, me hago un bonito templo. Mejor ya no voy a la iglesia. Eso no es de Dios. Pero Kalayakatzaka, amado hermano, allá está libre te Dios. Vaya el tachaj, banti yashu yashila está libre, y un chamel, y un melotán, amado hermano, y un luzbel, y un yesheva ishkotantik, Kalayaktzaktik, yahwetik te wahsok, te yalet usubek hermano tak, hati yashilotik está libre, y más auknash, sino que aspasbotik perdón, y un multik te shihe. Te Kalayaktzaktik te pacto, y aspastik participar, te tas mesa, te cajo altik hermano tak, ay la yachtastik perdón, y un multik. Pero joven hermano, Mike Shakai te mule aywan chihar. Pero ya tosh ilina. Algunos dirán, pues yo ya no peco, hermano. Gloria a Dios. Pero ¿cómo estamos con el enojo? ¿Cuántos se enojan aún? Yo de repente, después sí que estoy medio así. Así es que, ¿pecamos o no pecamos? Yo no, hermano, yo ya no, gracias a Dios ya. ¿Cuántos tienen mascota? Eso sí me quedó bien claro. ¿Cuántos tienen mascota? Ya la tzi, ya la mis, ya la mut, ya la tuluk, ya la pech. ¿Cuántos? Solo yo con hermano Alfredo, ¿verdad? Ven, ya aparecieron otros. ¿Y cómo los tratamos? Recuerdo, a mi pastor una vez me dijo, Fran me dijo, sí, pastor, ¿a qué se parece un perro a un tinaco? Me dijo. Digo, nada, le digo yo, pues el tinaco junta agua y mi perro, pues es mi perro. ¿Y qué está haciendo allá arriba? Me dijo. Dije, porque el perrito estaba en el techo, pero sin casa. El perrito estaba allá en el techo, pero sin sombra, hermanos. Cuando me dijo así el pastor, le mandamos a poner una su casita así y le mandamos a poner unas sus laminitas que no solo sirve para la mascotita ahora, hasta sirve para mí. Entonces, pero amado hermano, y acá jone más tashmul. Pero a las calles, las kishik no selvinora, te me masha kushultai te hawala que o volme abajo porque man bash coja tabantia catabaj el shik olalti. Ay, voy amado hermano, entonces te viene acá te maigish multi que hay to multi que hermano tak. Ya to shela wotik ta sohol te diose. Ya to kut bastik sok te patashuk te kinam te amama la lete aguala nich nave. Entonces ya to tastik te falta, pero kala ya stalotik ta sohol te mesa, kala vinoria shnoh pihatia katzak te elementos, amado hermano, seremos perdonados. Y no solo eso, serán borrados nuestros pecados te shie. Hay un cheque hermano tak, porque la sangre de Cristo tiene poder para quitar pecados, para limpiar pecados. Entonces, ¿qué hermano tak? Lo tuhbil te pacto te la te Dios te último, bueno, te no polias lo otik balicha ya kushle hals bahtel kinal. Imagínense, hermanos, participar en este banquete, en este pacto que Dios dejó, en nuestro amado Jesús dejó, es, amado hermano, es decir, sí quiero tener la vida eterna de Shie. Quiero tener vida eterna, entonces por lo tanto quiero ser partícipe en lo que está en la mesa.
Entonces, cuando hace rato dije, cuando anunciaron Santa Cena, amado hermano, ¿qué sentiste? Voy a pasar allá en esa mesa porque quiero ser libre. Que el anhelo de nuestro corazón cuando veamos que va a haber Santa Cena es: yo quiero llegar vivo para esa fecha. ¿Por qué? Porque quiero participar para ser libre, para recibir el perdón de mis pecados, para que sean borrados mis pecados y para tener la vida eterna, amado hermano. No que a veces es que te me bojone y te me malas que binguan ayalte, hermano, te aspuque, ay, tamuli la mine. ¿Qué importa lo que diga el hermano? Ven tú y recibe los elementos, amado hermano. Arrebate su bendición, arrebate el beneficio que trae, amado hermano. No lo hagas para agradar al que va a repartir, sino que ven a arrebatar tu bendición. Ay, cheque, hermano Tac. El pacto que tiene Dios para con su iglesia es lo que está en la mesa. Y entonces te invito como iglesia, no rechaces el pacto que Dios tiene para con la iglesia. Santa Cena. Es que, hermano, hay mul, pero allá lili, te hay amule y ashtalat y ashilata libre. Te hay amule y ashtalat y akawich paso y el perdón. Te hay amule y ashchay botat y ashchay batayo tan Dios te hamul te kala yashno pijatal el tas mensaje. Y maha ognash ashiabata kushilals cuentas basta el quinal. Dime si no vale la pena, amados hermanos. Es que si yo pequé, hermanos, y con qué cara voy a ir a la iglesia, el diablo te ha de decir: no vayas porque pecaste. Pero Dios nos está diciendo: ven, porque a través del pacto que dejó nuestro Dios, si tú vienes y le platicas a tu Dios: Señor, esto hice, por aquí, por allá, tropecé, caí, me revolqué, aquí estoy, Señor. El Señor, como es misericordioso, te ha de perdonar tus pecados, ha de borrar tus pecados y te dará la vida eterna, amado hermano. Y no solo es uno de los beneficios que trae el participar, es que nos darán, o Dios allá va revelación, Dios allá va snao jibal, pensar que, hermano tak, vaya el te vintit ujvili que ich ohtalel te chapil opio te Dios tas tohol te iglesia y un eche que, hermano tak, pero vaya el joti como iglesia te más antique. Acá hay un ichayal banti las locas te jajo un pacto y un te Dios ichayal ha chich el ini y un te ya chil chapil op te ayich malel cuenta sobolik y un chayo jibal mulil. Mateo 26, 28 te ichayale ha un chapil op shit estatic diose. 26, 28. Ayal de estatic diose que, hermano, 26, 28. Ay, la sala en este tiempo. Porque este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno que es pecador, hermanos? Es venir y recibir. Pero primero, como dice en la palabra, examínese. El examinarse es venir y decir: Señor, te he fallado, he pecado, he sido lo peor. Pero quiero este beneficio, chihucotica, amado hermano. Porque a veces se acá ya lo nish alek más bonista templo, alek más bon menos de calai Santa Cena chotic, hermanos. Banti lugar ilia kawich pasel perfeccionar, sino que jate ta iglesia que, hermano tal. ¿Cuándo y en qué lugar Dios te puede perfeccionar, amado hermano? Es mejor venir. Ya nos habían dicho con anestesia, venir delante del Señor: Señor, trompecé, caí, sabiendo que no debo, pero lo hice, Señor, y aquí estoy. Y recibe, amado hermano, porque dice la Escritura 28, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Te invito a que te pongas sobre los pies, y mis hermanos que han sido delegados para la repartición de los elementos, examínese cada uno a sí mismo. En los diferentes pactos que vimos, amado hermano, Dios hizo promesas tan hermosas. Y en el pacto que Dios hizo para con su iglesia, vemos, amado hermano, que también te Dios te me yakatsaque, te me yakawe te ya me shilata libre. Te me yakatsaki yakawe te ya me yalbotik ya me awich aybiel te hamule te ya me awich tu beyel te hamule mame aikbinori awich ishnao lambeyel y mahaok nash chite Dios y acaba de acusar las cuentas bajo el quinal te. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Si había sido uno de los que le huía a esto,
Espero en Dios que me haya dado a entender esto, amado hermano, para que en la próxima tú vengas y tú anheles estar en los 3 servicios para participar en este banquete, amado hermano, para arrebatar tu bendición. Hay más beneficios que trae, pero una de esas es lo que vimos, amado hermano. Y de verdad que qué bendición. Poca y amados hermanos, pueden repartir, hermanos. Pero allá al tescopte Dios, examínese. Examínese. El decir examinarse no te está diciendo no lo tomes si has pecado, sino examínese cada uno a sí mismo. Shite Dios. Sahta ya habahik tas toholte Dios de teschihe. Teme aybanti howi ya te hermano tak. Halbe ya tahamal te Dios. Y patelia tzaktik. Pero nada, mi amado hermano, lom tuhbil te bendiciones. Lom tuhbil bendición y talel te me soxpisico tantik ya pastik hais mesa cajo altik inik hermano tak. Allá está libre. Ahí va el testimonio, está allá te calale tzakik te vino, ya yuchik te yale el sube que hermano tak. Te mach ahí ta chamele ya shlekubik ta chamel. Hemos recibido testimonios, amado hermano, que cuando toman el vino, los que estaban enfermos son sanados por el Señor. Otro beneficio. Hay que hermano tak tzahta ya habaik te examínese cada uno a sí mismo. Shites, versículo 1, tatik Dios y que hermano tak. Copon a Dios tahagotan, oremos a Dios ahí en secreto, amado hermano. Recuérdese lo que dice la Biblia, examínese. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y después beba, coma del pan y beba de la copa, dice la Biblia, el versículo de la palabra del Señor. Tatik Dios, mancho estoy yo hibo kahmol kotik yashkot jabi yahpaskot kini kahwal. Sino que jau yashkot todo el kotik de beneficios yun de yahpaskotik participar a hay banquete de chahpan bilagune kushul Dios. Por favor, Padre, que no sea para multiplicación de pecados lo que hemos de hacer, Señor, sino que sea, Padre, para arrebatar los beneficios que trae el participar en este banquete, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, conoces todo de nosotros. Conoces todo de nosotros, Padre. Y perdónanos en el nombre de Jesús. Perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades, Señor. Perdona todo, Señor. Perdona, Señor. Aún sabiendo las cosas que no hemos de hacerlo, no debemos de hacerlo, lo hicimos, Señor. Perdónanos por ello, Padre amado. Ten misericordia de este pueblo, Señor. Ten misericordia de nosotros como pueblo tuyo, Señor, que fallamos a cada momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Kalal la yalbe gokola, la sakte guaje la shed, sakahi kwe anikshi. Haseña il, hahbaga taliniti ayich echentesel, yuun, skushulesh kotan shitestati diose. Sakate guaje que hermano tak, te sheh te tut guaje akawe, haseña il te yechen, o te sbagetal te kahual de la yich echentesbel ta cruste. Tú, un dique hermano tak, usemos o consumamos del pan. Asimismo tomó de la copa, tomen su copa, amados hermanos, y podemos levantarlo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Las lagio tanta huela, las sacte copa, hichlayal. Hay copa ini haseñahil chite yachil chapil optas cuentas chichel. Pasula na ikshan me bahel chi. Y hichme yakanaula no nikashite kahualtike. Esta es la copa, amado hermano, que representa el pacto que nuestro amado nos ha dejado para con nosotros como iglesia. Beneficios trae. Uno de los beneficios es que si nosotros tomamos, seremos partícipes de esa resurrección
Cuando hichias cohtioras el hermanota, kalayakushtik hay copa en el hermanota, james, ya kilbetik shan yutzil altea, te kahualtik te kalal, ya shtal, ya me agui shan cha kushach tesel, te me guaya matishaje. Si nos toca que dormir antes de la venida del Señor, pero cuando ya pastik participar en el hermanota, ya me pastik participar de la resurrección de Shehad, de la cha kushinele. A ver, hermanota, tú un testigo de copa que representa el pacto a la iglesia. Calvetico colte Dios y hermanota. Demos gracias a Dios por darnos ese privilegio de ser partícipe en el banquete, de ser partícipe en este pacto que dejó para su iglesia. Tati Dios, Gokolawal. Gokolawal Dios tatini chanil chulo Espíritu Santo. Gokolawal yon taspisil te yutsi la gotane, te escucho la gotane. Mucho amor tienes para con nosotros, Padre, porque nos ves nuestra condición. Veías la condición de tu pueblo. Es por ello que hiciste este nuevo pacto y nos dejaste para con nosotros, oh Dios. Y hoy lo estamos conmemorando, hoy lo estamos celebrando, hoy estamos participando, Señor. Pero anhelamos, Señor, recibir de todos los beneficios, papito lindo. Yahkangotik te ashkotak todo el kotik spisil de bendición, te ayichtalel, te ahpaskotik participar, déjate achul mesa y kushul Dios. Hagokolia kalkotik hichtat. Sin recordarme lo que fui, un pecado que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias una vez más, Padre. Solo nos queda decirte muchas gracias por considerarnos, Señor, por darnos esa gran oportunidad, Señor, de ser partícipe en este banquete. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Bendícenos como iglesia tuya, Padre, por favor. Y renueva nuestras fuerzas, oh Dios. Que podamos regresar en el siguiente servicio. Te lo rogamos. Toca nuestro corazón, Señor, para poder seguir celebrándote esta fiesta, para seguir conmemorando lo que has dejado como una instrucción, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.